Lo he estado observando y me parece interesante, y el tema es una vida egocéntrica o cristocéntrica. ¿Qué estilo de vida vives tú? ¿Un estilo de vida egocéntrica o cristocéntrica? Y hay una enseñanza muy bonita. Vamos, Mateo 16:21, por favor, acompáñeme ahí. Y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Me acompaña otra vez con este versículo, no cierre su Biblia, vamos a estar leyendo hasta versículo 22, 23 en adelante. Pero quiero que me acompañe, me gustaría escuchar que usted está aquí, que no se ha ido, que no solamente estoy viendo cuerpos moviéndose, moviendo la cabeza, ¿verdad? Y su espíritu anda, no sé en dónde pueda andar el día de hoy. Me gustaría saber que están conmigo. Versículo 21, lo leemos a las 3, 1, 2, 3. No sé qué decir. Bueno, no sé qué decir en cuanto a lo que acabo de oír, ¿verdad? Si fuera el músico, los estuviéramos regañando, ¿verdad? En esta mañana. Pero sí sé qué decir en cuanto a la predicación. Desde entonces, no sabemos si días, momentos atrás, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos, algunos dijeron, bueno, que eres Juan el Bautista, un profeta. Y de pronto Pedro tiene una revelación por parte del Espíritu de Dios y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús voltea y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, Pedro acaba de hacer una declaración extraordinaria. Pudo ver lo que muchos no veían en ese tiempo. Muchos hombres, mire que había escribas, había fariseos, conocedores, intérpretes de la ley. Pero Pedro acaba de reconocer quién es Jesús. Acaba de hacer una declaración divina. Y entonces Mateo dice que desde entonces, a partir de ese tiempo, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y los comienza a decir lo que era necesario hacer. Y comienza a describir lo que venía tiempo después para Cristo. Y Él les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. No está describiendo al gobierno romano, no está hablando en su descripción de que iba a ser castigado por un reino que no le conocía a él, sino que él está describiendo que los ancianos, aquellos hombres de experiencia de Israel, los principales sacerdotes que conocían, que practicaban la ley, que leían la Torá, que se congregaban o que asistían a la sinagoga, le iban a dar muerte y lo iban a castigar, y Cristo iba a sufrir mucho. Entonces, en pocas palabras, lo que Cristo está describiéndoles a ellos es que era el tiempo de cumplir el propósito por el cual Él había venido a la tierra. ¿Cuál era ese propósito? Pues dar su vida por el pecador, dar su vida por el hombre. Y ese propósito incluía el dolor, incluía el sufrimiento, incluía la traición de sus seres queridos, de los apóstoles. Iba a ser un momento donde iba a ser él abandonado. Y él no solamente declaró su sufrimiento, sino que declaró, dice Mateo, que les dijo que no solamente iba a sufrir, sino que iba a resucitar al tercer día. Ahora, cuando Jesús hace esta declaración, después de que Pedro declara que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 22, quiero que me acompañe: entonces Pedro,
Pedro escuchó las palabras de Jesús, entonces Pedro dice que le tomó aparte, lo agarró a Jesús y se lo llevó aparte. O sea, lo excluyó de los discípulos, del grupo con quien estaba. Y Pedro comenzó a hacer algunas cosas que son interesantes. Dice que Pedro comenzó a reconvenirle diciendo, comenzó a tratar de persuadir a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué le dijo Pedro? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, que había declarado que Jesús es el Hijo de Dios, que había tenido una revelación, ahora Pedro toma a Jesús aparte, lo lleva aparte y trata de persuadirlo. Y la petición de Pedro parece una petición muy bonita, muy espiritual. Pues por supuesto, Pedro amaba a su maestro, caminó con él algunos años, llevaba de ministerio. ¿Y quién de nosotros, cuando alguien te dice que va a sufrir, no tratas de darle consuelo? No tratas de darle esperanza. ¿No es eso lo que hacemos los pastores cuando vamos a un hospital a visitar a un enfermo? Tratamos de darle esperanza, de darle consuelo y de decir: todo va a estar bien, Dios tiene el control, porque es lo que humanamente, y es correcto hacer eso. Ahora Pedro dice que tomó aparte a Jesús y le dijo: ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. No vayas para que tú no seas castigado. No está hablando Pedro de su persona. Pedro no está anteponiendo lo que hay en su corazón o sus prioridades. No dice: Señor, no queremos que te vayas de nosotros. No, Pedro le dice: ten compasión de ti mismo. No quiero que esto te acontezca. No quiero que tú, como mi maestro, vayas y te castiguen. No quiero que mueras. No quiero que me aparten de ti. Bueno, parece ser que Pedro tiene buenas intenciones, ¿verdad? Hay buenas intenciones en esta declaración. Sin embargo, cuando seguimos leyendo el versículo 23, pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mire, Jesús le había dicho bienaventurado algún tiempo atrás, no sabemos cuánto, pero lo había elogiado a Pedro. Bien, dichoso Pedro, porque esto te lo acaba de revelar el Espíritu Santo. Ahora vemos a un Pedro días atrás, momentos atrás, en la cúspide de su espiritualidad. Vemos a un Pedro sensible a la voz del Espíritu Santo, diciéndole: Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué nivel de espiritualidad de Pedro? Pero momentos después, no sabemos cuánto pasó, si fueron minutos, horas o días, no sabemos. Pero minutos después, ahora Pedro dejó de escuchar al Espíritu Santo y ahora Pedro está siendo utilizado por el mismo Satanás. Qué impresionante. A veces nosotros, cuando yo leí esta historia, a veces nosotros podemos identificarnos, porque hay momentos que estamos en la cúspide de nuestra vida espiritual, que lo único que oímos y escuchamos y deseamos es la presencia de Dios, la voz del Espíritu Santo. Leemos la palabra y como que fluye la palabra, se siente el flow, dicen allá los de Puerto Rico. Comienzas a leerla y sientes que Dios te está ministrando, sientes a Dios a un lado, sientes la presencia del Espíritu Santo. Y pasa un acontecimiento y tú dices: esto no me va a ganar porque yo sé en quién he creído, estoy confiando en Dios. Pero a veces, no siempre y no todos, es cuestión de instante, de horas, de minutos, de días, de semanas, cuando estamos del otro lado y parece que dejamos de oír al Espíritu Santo y somos gobernados por nuestros deseos y empezamos a oír la voz de Satanás. Y entonces tú empiezas a oír todas esas voces que vienen del mundo o del enemigo diciéndote, infundiéndote temor, infundiéndote angustia, infundiéndote odio, infundiéndote tantas cosas. Y Pedro estaba en ese proceso, en ese momento. Pasó de una cúspide espiritual a ser utilizado por el mismísimo Satanás. No es que Pedro era Satanás, sino que Jesús estaba viendo quién estaba manipulando los labios de Pedro. Por eso yo siempre le digo: tenga cuidado cuando su pastor le da un consejo,
Porque a veces el pastor puede andar en la cúspide espiritual y a veces puede andar en la carne, y el consejo no va a ser un consejo tan sabio. Lea su Biblia, y todo consejo del pastor páselo por el filtro de la palabra de Dios. Si pasa el consejo de su pastor por el filtro de la palabra de Dios, hágalo, acéptelo. Pero si el pastor no le está diciendo algo correcto, no me reprenda por favor como a Pedro. No me diga apártate de mí, Satanás. Nada más asiente con su cabeza, míreme, sonría, dése la vuelta y ore por mí, por favor. Pero Jesús volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro estaba siendo primero bienaventurado y ahora Pedro estaba siendo tropiezo para Jesús. Jesús sabía que en ese momento Pedro era literalmente le estaba haciendo honor a su nombre, a una roca, a una piedra. Y le dice: me eres tropiezo. Ahora, la siguiente parte del versículo menciona el argumento detrás de la razón. ¿Por qué Pedro pasó de una vida espiritual a un momento de vivir en la carne literalmente? Dice Jesús: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Pedro recibió la revelación de la declaración de Jesús como Dios, estaba puesta su mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. Estaba siendo sensible a la voz de Dios. Pero cuando Pedro tuvo compasión de Jesús, cuando miró y escuchó esa declaración, seguro que Pedro se estremeció emocionalmente y fue movido porque Pedro le dijo estas cosas, porque desvió su mirada. Yo veo aquí un problema de visión. Diga conmigo: un problema de visión. Jesús identificó cuál era el problema de Pedro. El problema de Pedro es que puso la visión en el lugar incorrecto. Cambió su perspectiva y cambió su mirada. ¿Por qué? Vemos la naturaleza de todo ser humano. Nuestra naturaleza, tu naturaleza y mi naturaleza nos lleva a evadir el dolor y la muerte. Esa es nuestra naturaleza. Todos aquí creemos que cuando muramos vamos a estar en la gloria, pero nadie nos queremos morir. Porque de alguna manera nuestra naturaleza nos hace evadir el dolor. Porque nadie quiere pasar por un momento de sufrimiento. O hay alguien aquí que diga: yo quiero morir y quiero pasar por un momento de dolor y de sufrimiento antes de mi partida. Se lo aseguro que en sus 5 sentidos no. Posiblemente si usted está en una depresión, si quiera sentir eso, experimentar eso. Pero vemos la naturaleza de Pedro, la naturaleza del hombre. Porque el hombre trata de evadir el dolor y la muerte, trata de evadir el sufrimiento. El hombre interpone sus intereses personales antes que los del Creador. Cada uno de nosotros, cuando enfrentamos una circunstancia o vivimos nuestra vida, lo más difícil de ser cristiano es negarnos a sí mismo y entregar nuestra voluntad a Dios. Todos luchamos con entregar nuestra voluntad a Dios todos los días, por lo menos yo sí. Luchamos porque nuestro corazón quiere hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que Pedro interpone los intereses personales por los espirituales. No entendía en ese momento. Entonces le dice: Señor, no vayas, ten compasión de ti, mírate, tú no mereces sufrir. ¿Cuántos algunos de nosotros a veces decimos: yo no merezco lo que estoy viviendo? Yo no merezco este dolor, yo no merezco esta enfermedad, yo no merezco pasar por este proceso de mi vida. Porque de alguna manera todos vivimos pensando la mayor parte del tiempo en nuestra vida, en nuestro beneficio, en lo que a mí me conviene, en lo que es mejor para mí. Interponemos muchas veces nuestros deseos, nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Y el que diga que no, que se ponga de pie para apedrearlo ahora mismo. Pero cada uno de nosotros reaccionamos así en la vida, vivimos así nuestra vida. Ahora, la declaración de Jesús sobre Pedro es: Pedro, tú estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra. La exhortación de Cristo para nuestras vidas hoy, el día de hoy, es: ¿dónde pones tu mirada el día de hoy? ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días? ¿Qué es lo que te hace ir al trabajo todos los días?
El hombre hoy en día pone su mirada en las cosas personales, en el progreso personal, en el éxito personal, en la prosperidad personal, en el amor propio. Hoy me levanto, me veo en el espejo y digo, tú eres un triunfador, nada te puede detener a ti. Vamos, Gabriel, como decía una persona, ¿verdad? No podía decir Gabriel y decía Graviel. Y había un amigo que me decía así: vamos, tú puedes hacerlo, tú lo vas a lograr. De hecho, ese mensaje se nos ha infiltrado en las congregaciones para ser la mejor iglesia, para ser la mejor congregación, para tener el mejor lugar, para ser los mejores, para crecer, para prosperar. Buscamos la prosperidad, buscamos el éxito. Bueno, es parte de la vida, debemos de buscarlo. Pero cuando eso se interpone en nuestra visión con la visión de Dios, entonces estamos cerrando. El problema de Pedro, que lo hizo llevar a la autoconmiseración y a ser utilizado por el enemigo, fue que Pedro desvió su mirada, su visión de las cosas eternas por las cosas terrenales. ¿Dónde pones tu mirada? ¿Dónde está puesta tu visión el día de hoy? Tu visión de vida. ¿Dónde piensas pasar los próximos 10, 15, 20 años de vida? Pero vamos más allá. ¿Dónde piensas pasar tú la eternidad? ¿Dónde quieres pasar tú la eternidad? Posiblemente llegamos aquí pensando cómo va a ser la semana, cómo vamos a terminar el año, los proyectos, los planes, los propósitos para el año 2025, 26, cómo quiero ver a mis hijas, cómo quiero en qué quiero que estudien, qué quiero que sean de grandes. Y todo eso es bueno, pero cuando se interpone, cuando está en medio de la visión eterna, quiero decirte, te va a hacer errar al blanco. Si tu visión es solamente puesta en lo que ves ahorita y en tener una mejor casa, estás cerrando al blanco. La pregunta que deberíamos de hacernos comúnmente nosotros es: ¿dónde queremos pasar nuestra eternidad? Quiero preguntarte, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde te la piensas pasar? ¿Quieres unas calurosas vacaciones? ¿O quieres estar en la gloria donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor? Bueno, eso determina cómo actúas tú durante la semana. Ahora tú y yo podemos decir: no quiero pasar unas vacaciones o mi eternidad al lado del Señor. La pregunta es: ¿cómo vivimos? Jesús no estaba pidiéndole a Pedro la opinión. Jesús no le dijo: Pedro, voy a ir a sufrir, me van a crucificar, ¿cómo ves tú qué hago? No, el Señor estaba comenzando a decirles estas cosas porque los discípulos aún no tenían el discernimiento espiritual para comprender el propósito de Jesús en la tierra. Pedro tenía que entender el propósito principal del Señor Jesús en la tierra. Jesús no vino a este mundo a buscar fama popular. No vino Jesús a buscar seguidores o discípulos. Eso no fue el centro del propósito de venir aquí a la tierra. Eso fue un medio. Pero el propósito principal de Cristo no vino aquí a esta tierra solamente para caminar entre los hombres y sanar a los enfermos, levantar a los ciegos, resucitar a los muertos. Ese solamente era un medio. Ese solamente era parte de su propósito. Jesús estaba enfocado en su visión, sabía cuál era el propósito, entendía perfectamente por qué él había pisado esta tierra. Jesús dijo: es necesario que muera, pero también les dijo: es necesario que al tercer día yo resucite. Entonces el propósito de Jesús, el propósito del sufrimiento, el propósito de la muerte era por dos grandes cosas. Número uno, porque el hombre es pecador y necesitaba un redentor. Y ese redentor estaba profetizado que sería Cristo. Y para que Él pudiera ser el redentor, tuvo que venirse, como dice Efesios, y hacerse obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Desde que nació y tomó un cuerpo humano hasta que murió, Jesús se hizo obediente por amor a los pecadores.
Y la segunda razón, porque quería manifestar el amor de Dios sobre nuestra vida. La pregunta es, ¿dónde pones tu visión en esta mañana? Colosenses 3:1, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosa les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice: si ustedes son nuevas criaturas, si ustedes han tenido una experiencia con Jesús el Salvador, si ustedes han recibido las buenas nuevas del Evangelio, si ustedes creen que Cristo murió y el Padre lo levantó, y ustedes han hecho una conversión, una declaración de fe, si ustedes han resucitado, ustedes deben de buscar las cosas de allá arriba. Mire qué exhortación del apóstol Pablo para la iglesia. La palabra nos exhorta que si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tu mirada no debe de estar en las cosas de la tierra. Nuestra mirada debe de estar en las cosas de allá arriba, de lo eterno. Ahora, cuando yo leo la Biblia y comienzo a meditar en esto, yo entiendo que nuestra visión debe de ser siempre estar siendo rectificada. Porque a veces nuestra visión cambia de lugar, nuestro objetivo cambia de lugar. Un creyente genuino, un creyente espiritual, un verdadero hijo de Dios busca las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entiende que primero debo de enfocar mi mirada en lo eterno y lo demás es algo secundario. Mi trabajo es algo secundario. Mi trabajo es el complemento para yo poder subsistir en esta tierra, para poder alimentarme, para poder vestirme, para tener un techo donde dormir, para poder ser un padre suplidor, trabajador, esforzado, valiente, una mamá trabajadora, esforzado, valiente. Eso es algo que es un complemento de vida, pero no debe de ser la razón por la que tú y yo estamos aquí. Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora entendemos que no está hablando literalmente que nosotros tenemos que andar todo el tiempo mirando al cielo. Por ahí alguien puede decir: entonces quiere decir que tengo que andar así haciendo el trabajo, imagínense lo que voy a hacer. No está hablando de manera literal, sino que entendemos que nuestra visión, nuestros deseos deben de estar enfocados en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre. Y mire que esa es la lucha tuya y mía todos los días, cada día. No descuidar nuestra visión, porque cuando descuidamos nuestra visión, entonces somos como Pedro. Comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y comienza el yo a surgir. Y entonces tú quieres trabajar porque tú lo mereces, porque tú lo vales. Y comienza el egocentrismo, el egoísmo. Y comienzas a mirar tus necesidades por sobre todas las demás necesidades. Comienzas a entender y a caer en la filosofía de este mundo, en las filosofías como el hedonismo, el narcisismo, el humanismo, que se trata de ti. Todo gira en derredor de ti. Y a veces nosotros comenzamos a ver: es que yo quiero lograrlo, lo voy a lograr, me lo merezco, mi familia se lo merece. Por supuesto que se merecen esas cosas. La Biblia no está en contra de buscar esas cosas, pero cuando tú y yo los ponemos en un segundo lugar, lo eterno, entonces no estamos dando evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pedro tenía un problema de visión. Pedro descuidó su visión y comenzó a ver lo natural, el aquí y el ahora. ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Qué es más importante para ti los próximos días? ¿Qué se interpone entre tu relación con Dios? ¿Qué es más importante en nuestra vida?
¿Por qué hoy? ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu economía? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu vitalidad, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio? Todos los días, ¿en qué inviertes? Cuando Jesús terminó de hablar con Pedro y le dijo: el problema es que tú pones la mira en las cosas de la tierra. Mira el versículo 24. Entonces Jesús se volteó, ahora no con Pedro, ahora se volteó Jesús con sus discípulos. Es interesante cómo la palabra entonces habla de una sucesión de tiempo. Habla de que iba pasando evento por evento. Y después de que Cristo se da cuenta que Pedro tiene la mirada en las cosas de la tierra, entonces Jesús dijo a sus discípulos: ahora el asunto no es con Pedro, ahora el asunto es con los discípulos. Y ahora voltea y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, qué impresionante. Mire lo que conllevó esta charla con Jesús. Hablar con Jesús, acercarnos con Jesús y preguntarle algo al Señor, posiblemente muchas veces la respuesta de Él va a ser diferente a la que tú y yo pensamos. Por eso yo creo esto, y se lo digo con mucha sinceridad y mucha precaución. Cuide las preguntas que usted le hace a Dios. Antes de hablar y de orar, no se agarre como los pericos, hablando y hablando. Y si tú me das, yo hago esto, y si yo esto, y yo. Medite lo que va a hablar con el Señor. Sepa bien lo que le va a preguntar. Señor, ¿esta es tu voluntad? Ay, cuidado con esas preguntas, porque cuando la respuesta muchas veces no es la que tú y yo esperamos. Jesús se volteó ahora con sus discípulos, se dio cuenta que en su corazón todavía no estaba claro el propósito de Él. Los discípulos están aprendiendo a seguir al maestro, y Jesús ahora se da cuenta que es necesario decirles a ellos el costo del discipulado. Jesús se da cuenta que tiene que voltear y enseñarles a los discípulos, a los que le seguían de cerca. Una vez más, Jesús fue incisivo. Jesús cada momento tenía la oportunidad y les hablaba del costo de seguirle a Él como discípulos. El terreno era muy hostil por muchas razones. Entonces Jesús se volteó hacia ellos y les dijo: niéguense a sí mismos. Si ustedes quieren seguir conmigo, incluyendo a Pedro, número uno, negarte a ti mismo. Eso va en contra de toda filosofía que hemos mencionado. Eso va en contra de lo que Pedro le estaba diciendo: Señor, no te niegues a ti mismo, no vayas a morir, ten compasión de ti. Cuando usted empiece a sentir demasiada compasión de usted mismo, que cree que usted todo se merece, recuerde lo que Jesús dijo: negarse a sí mismo. Jesús sintió el dolor. Jesús tuvo que ir a orar antes de ir al sufrimiento y entregar su voluntad al Padre. No hablamos de alguien que no pueda compadecerme. Esa mañana estaba leyendo Hebreos, en el capítulo 4, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, uno que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Entonces no hay circunstancia que tú puedas estar pasando que Jesús no la entienda humanamente hablando. Él vivió eso, Él vivió la traición. Mire, que lo querían matar desde mucho tiempo atrás, lo querían despeñar cuando confrontó a los discípulos, a los fariseos. Entonces Jesús sabía lo que era negarse a sí mismo. Él no hablaba solamente atrás de un púlpito como lo hago yo. Él hablaba todos los días a través de su testimonio. Y les dice: niéguense a sí mismo. Dejen de tener consideraciones personales por ustedes y por los demás. Esto no quiere decir que no debemos cuidarnos, pero que ese cuidado personal de la familia no se interponga en la voluntad del Señor. Que la familia no se interponga en mi relación con Dios, en mi fidelidad con Dios, en mi amor hacia Él. Tomen su cruz. La cruz era un símbolo de muerte, de dolor, de vergüenza. Estoy leyendo un libro acerca de la historia de Israel, más que un maestro.
Interesante libro, me gusta la historia, me gusta conocer la historia, la cultura de Israel. He notado que me ha fascinado eso. Y precisamente en el periodo antes de que Jesús apareciera, los romanos habían crucificado en una ocasión a 600 personas para traer la paz en ese tiempo a Jerusalén, a costa de la sangre. ¿Cuál era el medio? La cruz. Por lo tanto, la cruz para ellos, cuando oían la cruz, era una señal de dolor y de muerte. Para los discípulos estaba fresca la imagen de la cruz. No era algo como para nosotros, antiguo, de hace más de 2000 años. No, para ellos era cuestión de tiempo, años, posiblemente 5 décadas atrás. 600 hombres crucificados para enseñarle a los demás que no se debían de rebelar contra el imperio romano. Cuando los discípulos oían la cruz, entendían perfectamente el mensaje que Jesús les estaba dando. Entendían que la cruz era símbolo de muerte, de dolor y de vergüenza. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces sígame. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar la cruz que representa el dolor, el sufrimiento. Por eso muchos no siguen a Jesús. Simpatizamos con Cristo. Nos gusta la manera en que se predica, nos gusta cómo canta, nos gustan cómo se ora, nos gusta el estilo de vida de un creyente, pero muchos somos simpatizantes con Cristo, no somos seguidores de Cristo. Porque muchos no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, muchos no hemos querido tomar la cruz. Cuando hay una exigencia de dolor, cuando hay una exigencia de sufrimiento, hacemos lo que hace Pedro. Ten conmiseración de ti. Mira por ti. No como yo voy a seguir dando mi tiempo si ni me agradecen. Cuidado porque ahí estás viendo tus intereses. Y mire que eso le pasa seguido a todos, especialmente al pastor. Pero Señor, pero nada. O tomas tu cruz y te niegas a ti mismo, me sigues. Si no estás dispuesto a eso, ni te tomes la molestia de seguirme. Qué impresionante es Cristo. Mire de dónde sale esto, de una charla con Pedro. Y entonces Jesús dice, sígueme. Si no te niegas a seguir haciendo tu voluntad, si no entiendes el precio alto, no puedes seguir a Cristo. Eso es claro para nosotros. Nosotros deberíamos tener claro eso. Por eso es que la Biblia habla de tener valor o de ser frío o de ser caliente. Porque si somos tibios no sirve. Tibio es, hoy le obedezco, mañana no. Este mes mi fidelidad al 100, el otro mes vamos a ver qué nos espera y de ahí depende mi fidelidad. Si puedo voy, si no puedo pues no voy, no puedo. Si puedo oro, Señor hoy no pude, tuve muchas cosas que hacer. Bueno, tú pusiste tus prioridades bien claras delante de Dios. No es delante del pastor, no es delante de una asociación, es delante de Dios. Nosotros a veces no le decimos con nuestros labios, no te quiero seguir, pero con nuestros hechos dejamos de seguir a Cristo. Nosotros no nos atrevemos a orar de esta manera, articular palabras y decirle, Señor, no me interesa leer la Biblia. Pero cuando no la leemos, le estamos diciendo, no me interesa, no la necesito la palabra para mi vida. Debemos de tener cuidado. Y entonces vemos el argumento detrás de la razón una vez más. Versículo 25 y 26, vaya conmigo. Ya estoy avanzando. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces Jesús está entrando en el tema principal de esto. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Ahora póngame poquita atención, por favor. Vemos aquí una aparente paradoja de la vida. Hay que perder para ganar, o lo contrario sería ganar para perder. Hoy tú ganas para perder o pierdes para ganar. Si ya se hizo bolas con lo que yo le digo, no se preocupe. Yo tuve que ordenar esto muchas veces en mi mente para podérselo decir. Pero Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará. Vemos aquí es que es una elección personal. Aquí no depende del pastor, no depende de otras personas, depende de ti. Es algo que tú decides todos los días, cada instante de tu vida. Tú decides cada mañana que sales de tu casa, cada mañana que te levantas, tú decides si vas a ir en busca de tu propia vida, si vas a ir en busca de tus propios placeres, si vas a ir en busca de tus propios deseos, si vas a perseguir tus propios sueños. Cuando tú te levantas así, entonces tú estás ganando tu vida, pero la estás perdiendo realmente. Cuando nosotros buscamos lo personal, cuando nosotros buscamos satisfacer nuestro interior, nuestra alma, los deseos de nuestro corazón, cuando tú te levantas con ese propósito, con esa visión de vida, entonces tú estás ganando tu vida aquí en este mundo, pero la estás perdiendo en el mundo espiritual, en lo eterno. Tú estás caminando hacia una victoria aquí en este mundo, pensando que tu vida se acaba cuando tú y yo morimos. No, Jesús está hablando de una vida egocéntrica. Está hablando y confrontando a Pedro y a los discípulos, y creo que es una confrontación para ti, para mí. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Egocéntricamente? Todo gira en derredor de ti, de tu familia, de tu trabajo, de tu bienestar, de lo que es mejor para ti. Porque mire, incluso a veces como pastores cometemos el error de hacer algo que no debemos de hacer. Ven a Cristo, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a cubrir, Dios te va a cuidar, Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Cuidado, porque muchas veces nuestro mensaje no es cristocéntrico, es egocéntrico. Oiga, el Señor está en su trono y nosotros somos los servidores de Él, somos esclavos de Él. El Señor no está para servirnos a nosotros, y a veces nosotros lo ponemos a Él como un servidor. Yo trataba de visualizar este ejemplo en mi mente, y es como si el Señor estuviera aquí mismo parado, y nosotros debemos de entender que Él está en su trono, que no podemos estar ante su presencia. Lo vemos y morimos, así dice la Biblia. Y que cuando Él nos salvó para que nosotros cumpliéramos el propósito de Él aquí en la tierra. Nos rescató. Efesios 2:8 habla de la salvación por gracia, y luego el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Propósito: Dios nos salvó y nos rescató. ¿Para qué? Para servirle a Él. La posición de nosotros es como esclavo, como siervo. Pero a veces cuando predicamos o se nos predica, ponemos al Señor abajo de nosotros y ponemos al hombre, al humano, a la persona en el lugar de Dios. Y me da la impresión de que muchas veces Dios te va a servir. Así: Dios, necesito esto, Él te lo va a traer, no te preocupes, Él conoce tu debilidad. Y Dios te va a restaurar, y Dios te va a levantar, y Dios te va a llevar a las naciones, y Dios te va a hacer esto, y Dios te va a hacer lo otro. Y Dios no es esclavo de nosotros. Él no está para servirnos, pero eso se nos predica y eso nos gusta. ¿Por qué? Porque alimenta nuestro yo. Porque esa predicación funciona. Pero Cristo no predicaba ese evangelio. Cristo predicaba: no. Si tú buscas el propósito para tu vida, buscas darle placer a tu corazón, estás salvando tu vida aquí en esta tierra, pero perderás lo eterno por lo terrenal. Por lo tanto, parece una aparente paradoja, una aparente contradicción, pero no es contradicción. Jesús dice: mejor pierde tu vida por causa de mí, porque cuando la pierdas la hallarás. Es decir, tendrás una vida eterna. Y todo el resultado del hombre es la vida egocéntrica, el aquí y el ahora. Yo quiero vivir aquí, yo quiero vivir aquí el ahora. Yo quiero darle gusto y rienda suelta, como dijo el hermano Chente, ¿verdad? Que le dio rienda suelta a sus deseos. Y luego con esa voz que tiene y melancólica y el mariachi, y uno dice: ándale, apenas lo que yo quería. Eso no va con el evangelio.
Eso no concuerda con la palabra. Tú haces eso, Dios te va a dejar porque es una elección. Pero cada hombre va a vivir su vida como él quiera. Tú es tu elección. Es lo que dice Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero Él nos invita a vivir una vida cristocéntrica donde Él sea el centro de nuestra vida. Pedro y los discípulos tenían que aprender este principio. Jesús les estaba anunciando su muerte porque era necesario. Era necesario que Él muriera y resucitara porque dependía nuestra salvación de eso. Pero a veces nosotros no comprendemos. Y entonces la pregunta aquí es para ti, para mí, ¿estás ganando tu vida para perderla? Hablamos de la visión, entonces hablamos del propósito. ¿Tú todos los días sales a ganar tu vida para perderla o tú estás perdiendo tu vida para ganarla? Qué interesante pregunta. Por eso yo digo, cuando uno le pregunta algo a Dios, cuidado, porque la respuesta de Dios no siempre va a satisfacer nuestras necesidades, como hoy en día. El Señor me está mostrando, el Señor me reveló que vas a crecer, que vas a avanzar, que vas a prosperar. Oigan, hombre, qué padre todo eso. La pregunta es, ¿cuál Señor les muestra? Porque el Señor que inspiró las Sagradas Escrituras, o la palabra de Dios, o la Biblia como la conocemos nosotros, que dejó la palabra profética, porque me gusta que le ponen una palabra profética. Si es espiritual y muy bonito, tenga cuidado con eso. Vivimos tiempos proféticos. A veces yo quisiera preguntarles que me dijeran qué significa tiempos proféticos. Bueno, cuando habla la palabra, Pedro dijo, la palabra profética más segura es esta, y es la palabra de Dios. Y cuando usted lee de principio a fin la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios puso al hombre con un propósito, para que el hombre se sometiera a Dios y obedeciera a Dios. Cristo vino y trajo el reino de los cielos aquí a la tierra, porque aquí en la tierra no había ni un hombre capaz, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni Noé, de traer obediencia perfecta. Porque así como en los cielos se hace la voluntad, ¿no dijo Jesús? Que se haga tu voluntad como en los cielos, ¿dónde? Aquí en la tierra. Cuando habla que Jesús vino a traer el reino de los cielos, muchas veces nosotros distraemos nuestra mirada y creemos que son los milagros. Bueno, es parte. Pero lo que se hace en los cielos, que no se hacía aquí en la tierra, era la voluntad de Dios en su perfección. Y cuando Cristo vino a la tierra, vino a traer el reino de los cielos, la voluntad, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Él está clavado, dice, consumado es, hecho por lo que tú me has mandado hacer. Por eso debemos de tener cuidado. Dios me dice que te va a levantar y todo gira en derredor de nuestras vidas. No, queridos hermanos, todo debe de girar en derredor de Cristo, de su palabra, de su voluntad. Tu propósito debe de alinearse al propósito de Dios. Tu destino debe de alinearse al destino de la voluntad de Dios. Tus planes que se alineen a su voluntad. Recuerde esto, no oramos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Oramos para que Dios nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Que el que quiere ser doctor, gloria a Dios, que busque eso, pero que diga, Señor, yo quiero que tú seas el centro de esto. Quiero que tú me acompañes. Muchos de nosotros, muchos de nuestros jóvenes tal vez tendrían que cambiar la carrera, tendrían que cambiar sus ideales. Muchos de nosotros tendríamos que cambiar tal vez nosotros la manera de ver el futuro para nuestros hijos, para nuestras familias, incluso para nuestras vidas. ¿Qué cosa es de tanto valor que sirviera como recompensa? Mire, si usted lo ve como un negocio, vamos a hablar de negocios, unos 2 minutos solamente. Pero si usted lo ve como negocio, un negocio se hace con la finalidad de tener una ganancia. ¿Es correcto o es incorrecto? Un negocio, usted invierte algo para tener una ganancia.
Si usted quiere hacer un negocio donde invierta y no tener ganancia, eso no es negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un buen negocio es hacer una buena inversión para recibir una buena retribución. ¿Cómo invierte su vida? Si usted lo ve desde un punto de vista de hombre de negocios, si usted invierte su tiempo, su economía, su vitalidad, sus mejores días, su mejor carro, su mejor casa, si usted lo invierte solamente para recibir una recompensa terrenal, usted es un mal negociador. Usted no está siendo buen negociador. Usted le está perdiendo de entrada. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, si usted invierte su tiempo, su dinero, su vitalidad, no espere, y lo digo con mucho respeto y sin el afán de ofender ni de burlarme de nadie, pero si usted espera que cuando usted tenga 70 años y ya no le funcione la rodilla derecha o la izquierda o la mano derecha o el ojo ya no puedo ver, Señor, pero aquí está mi vida para servirte, no haga eso, no hagamos eso. El tiempo de invertir es hoy, no es mañana, es hoy. Si usted es un negociador, negocie bien, invierta bien. Si usted está invirtiendo en las cosas materiales, su recompensa estará aquí, se acabó, punto. No tendrá una recompensa por eso, más que la que las personas le puedan decir: qué bonita está tu casa. Qué bonito está tu carro. Qué buenos zapatos traes. Qué delgado te ves. Te va al gimnasio, hace ejercicio una semana y su mayor recompensa es que el pantalón le cierre bien. De entrada eso es bueno y gratificante, pero no es todo. Que por ahí alguien se atreve y le diga: ah, qué bien te ves. O que alguien se acerque y dice: te ves paliducho, flaco, feo, te ves mal. Me gustas más gordito, cachetoncito. Esa es tu recompensa. De modo que el que cuida su cuerpo haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, su mayor recompensa es que alguien voltee y le diga: qué bien te ves, te felicito. Eso es todo, de ahí en más no hay nada. Posiblemente tengas una vida sana, una vida más duradera, pero de ahí en más se acabó, porque aún los atletas se enferman. Aún haciendo ejercicio la gente se enferma. Entonces pasamos las mismas circunstancias. Ahora, si tú estás trabajando para tener una buena casa, tal vez alguien se acerque o mire de lejos tu casa y diga: ay, le voy a tomar una foto de las protecciones porque están bonitas y quiero unas iguales para mi casa. Y te puede decir: ah, qué bonita casa, ¿verdad? Esa es tu recompensa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú inviertes en las cosas de este mundo, aquí tendrás tu recompensa. Y la recompensa no es tan gratificante como la que viene del cielo. Entonces tú estás siendo un mal inversionista. Cuando nosotros vivimos solamente para ganar nuestra vida aquí, para no recibir acoso, para no recibir desprecio, para no ser perseguidos, que no sepan que soy cristiano, que no sepa que yo puedo levantar mi voz, que voy en contra de eso. Tú estás ganando tu vida aquí, pero estás perdiendo lo eterno, lo espiritual. Ahora, cuando tú haces todo por amar a Dios, por servir a Dios, por ponerlo en el centro de tu vida, tú te estás perdiendo. Te estás perdiendo de sábados con la familia. Te estás perdiendo de domingos de menudo, de domingos de tianguis. Yo a veces digo: Señor, perdóname por pensar eso, pero a veces yo digo: ay, ¿cómo tengo ganas de ir al tianguis, echarme un menudo e ir a la ropa de boutique Le Tiangué, o sea, la segunda? Por los que no saben francés, esa es la ropa de segunda. Y a veces paso por el tianguis y le digo a Selene: nunca he ido al tianguis que está aquí adelantito. Y viera cómo traigo tentación de ir. Si no fuera pastor ya hubiera ido. Y te pierdes
momentos como esos? Seguro que sí. ¿Te pierdes momentos familiares? Seguro que sí. A veces pierdes el crecimiento de tus hijos, seguro que sí. A veces te pierdes unas buenas vacaciones, seguro que sí. Te pierdes una buena tarde de descanso, seguro que sí. La pierdes, la sacrificas. Pero Jesús dijo: el que pierda su vida la salvará. Y termino con esto ya. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire lo que dice Jesús: pagará a cada uno conforme a sus obras. La recompensa será personal, y la recompensa será por las obras que tú has hecho. La salvación no es por obras, es por fe. Pero una vez salvo, entonces cuentan las obras. Entonces sí cuenta lo que tú y yo hacemos para Dios. Entonces sí cuenta esas tardes perdidas con la familia, esas tardes perdidas de fútbol, esos domingos de menudo, o cenas de pozole, o de ensalada, como usted quiera, o esos tiempos de paseo. Contarán. Un día vendrá el Maestro, aparecerá y pagará a cada uno conforme a las obras. Es decir, lo que hicimos tú y yo. La recompensa será personal y será de acuerdo a tus obras. Tú te negaste, tú tomaste la cruz. Dirá Jesús: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Queridos hermanos, una vida egocéntrica o cristocéntrica. ¿Tú vives tu vida para salvarla o pierdes tu vida para tener vida eterna? Es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Qué interesante esta charla de Pedro con Jesús. Qué bonita enseñanza para nosotros. ¿Cuánto podemos aprender nosotros en medio de este mundo de afán, de tanta turbulencia, de tantas voces, de tantas cosas que oímos? En medio de toda tu semana que sales a trabajar, a hacer las actividades que tienes que hacer para llevar el alimento a tu casa, a tu hogar, en medio del día de qué hacer en la casa, de preparar a los niños, de hacer la comida, de recibir al esposo. En medio de todo lo que tenemos que hacer, nunca perdamos de vista. Recuerda, el problema es la visión. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra mirada? Quisiera llevarte a un punto donde pudieras hacerte estas preguntas. ¿Estoy ganando mi vida para perderla o estoy perdiendo mi vida para ganarla? Ojalá y hoy tú puedas hacer esta pregunta y decir: ¿dónde tengo puesta mi visión? ¿En las cosas de la tierra o tengo mi visión puesta en las cosas eternas? Ojalá y tú puedas hacerte en este momento esta pregunta: ¿qué tan buen inversionista estoy siendo el día de hoy? ¿Dónde estoy invirtiendo todo mi tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo todo mi capital? ¿Dónde estoy invirtiendo todo mi entusiasmo, mi energía? Porque un día seremos recompensados cada uno de nosotros. Me gustaría orar en esta mañana porque creo que es un tema que nos compete a cada uno de nosotros. Rectificar nuestra visión. Hacernos esta pregunta, pararnos en medio de todo lo que sucede, pararnos y reflexionar sobre nuestra vida. ¿Le gustaría cerrar sus ojos y acompañarme en una oración? Espíritu Santo, tu palabra, Señor, es la que edifica, la que habla, la que confronta nuestras vidas, nuestro corazón. Hoy, Señor, tu palabra ha sido predicada, la semilla ha sido lanzada sobre la tierra. Hoy, Señor, la semilla ha sido ya lanzada sobre la tierra. Cada uno de mis hermanos es un campo, es una tierra donde se siembra la semilla. Mi corazón es una tierra donde se siembra la semilla.
Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes, porque a veces somos como Pedro. A veces tenemos una revelación tuya. A veces estamos en la cúspide de nuestra vida espiritual, pero a veces descuidamos nuestra visión. Y nos comenzamos a apartar poco a poco de la visión. Y a veces, Señor, el enemigo viene y ahoga la palabra que escuchamos, la palabra que leímos en la mañana. A veces el enemigo viene y los afanes de la vida, de la tierra, de esta tierra, ahogan el mensaje de la palabra. Y a veces terminamos como Pedro, siendo utilizados por el enemigo, sintiendo conmiseración, viendo por nuestros propios beneficios. Señor, pero no vivimos tiempos para eso. Qué bueno es poder tener la Biblia, porque ella nos exhorta, nos anima a entender que tú nos has llamado a ser servidores tuyos. Tú no eres un servidor para mí ni para los que estamos aquí. Nosotros somos tus siervos. Nosotros somos quien te servimos a ti. Tú no nos has llamado para cumplir nuestros propósitos. Tú nos has llamado para que nosotros cumplamos el propósito tuyo aquí en la tierra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, los adolescentes, los jóvenes que están escuchando esta mañana, así como a cada adulto, cada hermano, cada anciano, Señor. Ayúdanos a rendir nuestro corazón, a ceder nuestra voluntad a ti, a entender que no es mi voluntad, sino es tu voluntad la que importa. Cuando yo hago eso, entonces tú ordenas mi vida. Y vendrán recompensas, y vendrán refrigerios, y vendrán bendiciones, pero en el debido orden, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a doblegar, a someter nuestra voluntad. Señor, no acercarnos para decirte lo que tú tienes que hacer, acercarnos para decirte lo que nosotros, preguntarte qué tengo que hacer, cómo debo responder, cómo debo de actuar en esta situación. Señor, a veces nuestra carne, esa lucha, nuestra carne va contra el Espíritu. A veces no queremos perdonar, a veces no queremos amar, a veces no queremos leer, no queremos orar. En ocasiones nos cuesta trabajo obedecerte, pero ayúdanos a entender que no es nuestra voluntad, sino tu voluntad la que venimos a hacer. A poner nuestra mirada en las cosas de arriba. A entender que si ponemos nuestra vista en las cosas de esta tierra, de este mundo, perecerán. El orín, Señor, corrompe los bienes materiales. Ayúdanos a invertir en lo eterno, a ser, Señor, buenos inversionistas con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestras finanzas, a compartir con el necesitado, a dar para la obra, a dar para aquel que necesita. Si es nuestro esfuerzo, es el fruto del trabajo, pero tú nos has llamado a compartir, a dar con otros. Si tal vez a veces nos cansamos, Señor, pero aún tú das fuerzas al que no tiene ningunas. A veces hay que dar la milla extra, Señor, y eso a veces no nos gusta. Hay ocasiones en que hay que dar la milla extra por el hermano, por la hermana, por el vecino, por el compañero de trabajo. Somos desafiados a dar esa milla extra, a dar un esfuerzo extra en la obra, en el servicio. Señor, hay temporadas difíciles. A veces hay como desiertos donde no sentimos, donde no hay una voz, Señor, hablando claramente. No porque no exista esa voz, sino porque nosotros no tenemos esa capacidad de escucharla en ese momento. Pero yo ruego para que tu Espíritu Santo hable, concienticemos aquí en este lugar de lo que verdaderamente importa, de lo que es eterno. Y que podamos entregar nuestro corazón, nuestra voluntad, decir: Señor, no más como yo quiero, sino como tú quieres. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, porque a veces nos gana el humanismo. El amor propio se interpone por el amor hacia ti. Yo ruego por aquellos que hoy están siendo ministrados y tocados por tu palabra.
para que podamos ser redargüidos en nuestro corazón, para que vivamos no como necios, sino como sabios nuestra vida, para que en el trabajo lo utilicemos como una herramienta para glorificarte, que el trabajo sea una herramienta para vivir, para sostener nuestra familia, pero es solamente una herramienta, es solamente un medio, no es mi vida trabajar. Darle a cada cosa tu lugar, Señor. Decir esto ocupa un segundo lugar, Cristo ocupa el primer lugar en mi vida. Ayúdanos, porque hoy, Señor, es fácil afanarse, es fácil turbarse, es fácil ser ahogados por los pensamientos, las corrientes de este mundo, las ideologías de este mundo. A veces nos vamos adaptando a él y no debería de ser así. Yo oro para que así como tus discípulos fueron exhortados, hoy nuestra vida sea exhortada y podamos dar ese paso de fe y rendir nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Jesús, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poner cada cosa en su lugar y que tú seas el centro de nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.